Hola, buenas tardes, Miriam Moscona. ¿Qué Muchas tal, gracias. Raquel? ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar hablar con nosotros de Casa de América Latina en este Día Mundial de la Poesía. Antes de empezarmos, puedo leer una breve biografía suya para presentarla aquí a las personas. ¿Puede ser? Vamos. De acuerdo. Entonces, Miriam Moscona, Cidade do México, nasceu na Cidade do México em 1955, é jornalista, romancista e poeta mexicana de origem búlgara sefardita, vencedora de vários prémios literários, autora de vários livros, e a sua obra está em mais de 40 antologias do México e traduzida, e de outros países, e está traduzida para variedíssimas línguas, por exemplo, inglês, português, hebraico, holandês e árabe, disse apenas algumas. Acaba de publicar, agora vai empezar a hablar espanhol, pero mi español es fraco. Si hay algún problema, me dice que intento cambiar. Acaba de publicar un libro que se llama La muerte de la lengua inglesa, pero este título es como que una provocación, una ironía, porque no se trata de gustar o de apelar a la muerte de la lengua, se trata antes de hacer como que poemas obituarios de 27 poetas que hablan o que escribirán en inglés. ¿Es así, Miriam? Así es, y bueno, muchísimas gracias por esta iniciativa. Siempre para mí es un placer cualquier puente que me acerque a Portugal, un país en el que he estado algunas veces. Amo la lengua, amo la cultura, me siento cerca siempre de Portugal, especialmente de esa ciudad con esa luz única que es Lisboa. Sí, en efecto, se publicó hace muy poco un libro de poesía, La muerte de la lengua inglesa, que ya lo has dicho, es un título provocador. México es país vecino de esa lengua imperial y desde que yo nací, esa es la lengua franca, la lengua en la que parece que estamos obligados en el mundo a tenerla como una segunda lengua. Uh-huh. Y creo que aunque de joven fui muy rebelde, tal vez por cuestiones ideológicas, ahora de mayor veo que es una lengua apasionante, es una lengua con una concisión muy distinta, ¿no? A la lengua, a la lengua, por lo menos a la mía, que es la que mejor conozco. Estos 27 escritores, casi todos son poetas, pero también hay narradores, están en este libro en una especie de galería, retratados casi todos en el momento de su muerte. Uh-huh. Pero, como ya lo he explicado, para hablar de la muerte muchas veces hay que hablar de la vida. Y si vas a hablar de la vida de escritores, ahí está su obra. Uh-huh. Este libro lo que quiere es tomar un hilo, otro hilo y hacer una trenza con esas líneas. La vida, la muerte y la escritura. Uh-huh. No necesariamente son los escritores, muchos de ellos sí, pero no todos son los escritores que más he amado. Lo que sí puedo decir es que ninguna otra tradición, sobre todo la estadounidense, ha estado más cerca de los poetas mexicanos que esa. Uh-huh. Creo que
una cierta retórica de la poesía hispana se ha beneficiado de la concreción incluso de ciertas escuelas, ya sea la objetivista o el imagismo de un William Carlos Williams, en fin, hemos sido una comunidad en la poesía mexicana interesada en esa tradición. Incluso hay, yo diría que extraordinarias traducciones de la poesía escrita en inglés, y desde hace mucho, no es una tendencia ningún actual. tipo de novedad. Entonces, sí, claro, son poetas que me son muy cercanos, como dije, casi todos, porque hay también en este libro poetas que yo ni siquiera conocía, sobre todo una, que es una poeta inglesa que se llama Jenny Joseph, de la que nunca había escuchado hablar, y me llamó la atención porque conocí un poema suyo sobre la vejez, un poema publicado en los años 60 y que fue un fenómeno en Inglaterra. La gente se lo sabía de memoria, podía repetirlo, se hacían programas de radio, Wow. Se circulaba en fotocopias y nadie sabía a quién pertenecía ese poema. Wow. No tenía, es como si era un poema anónimo. Y a mí eso me interesó, primero porque muchas veces me he preguntado qué pasaría si la poesía fuese anónima. Pienso que seríamos más sinceros con nuestras opiniones y que alguien que no te simpatiza, podrías leerlo de forma anónima y decir que es un gran poeta o al revés. Con más neutralidad, sí. Y exactamente. Y podrías conocer a un poeta que está lleno de prestigio, y que la firma casi te obliga a expresar tu admiración, cuando en realidad no te habla gran cosa. En fin, esta mujer, Jenny Joseph, yo no podía escribir sobre ella en ese momento cuando conocí esta historia, porque Jenny Joseph vivía, y todos los poetas de este libro o todos los escritores están en otra dimensión. Pero por una casualidad, llegó a mis ojos el momento o la semana en la que Jenny Joseph falleció. Volví a leer el poema sobre la vejez, que está lleno de humor, y es de humor y de potencia y de ironía, y de un estirón. La incluí aquí con la escritura de este poema dedicado a ella, una poeta que no quedó en la tradición, probablemente hoy esté olvidada, no nada más para los lectores en castellano o en portugués, sino olvidada también allá. Puede ser interesante, Miriam, que al final de nuestra conversación te pido para leer precisamente ese poema, porque es de una autora más desconocida aquí a Portugal, pero los vistos también en otros lugares. Ahora, no habíamos hablado aún de los poetas, de los que sobre quien usted escribe en este libro. Vamos a dar algunos ejemplos. Hemingway, William Carlos Williams, Emily Dickinson, Wallace Stevens, Edgar Allan Poe, Elizabeth Bishop, Anne Sexton, muy importante. Pero después has también, por ejemplo, Leonard Cohen, que ha leído que usted le gusta muchísimo las letras de las músicas de Cohen, le gusta incluso más que Bob Dylan, por ejemplo. Uy, sí. Que desde que era joven gustaba muchísimo de sus letras, de las músicas, y que estaba enamorada de Cohen. ¿Es así?
Eso sí, totalmente. En mi cuarto de adolescente donde yo dormía, te- toda una pared estaba llena con fotografías de Leonard Cohen y sus canciones fueron una puerta de entrada para mí a la poesía. Así que eh, estoy mucho más conectada con el mundo de Leonard Cohen, que me perdone el premio Nobel, eh, pero sí, esa es la verdad. Y este poema de Leonard Cohen que está en el libro es un poema muy breve, quizá un poema de orden político, no, no, no traduce esto que ahora usted ha mencionado sobre mi absoluto amor por su música, por su letra, por sus libros, por sus canciones. Es simplemente un texto eh, relacionado con un disco que él sacó que se llama El Futuro, The Future, y recuerdo eh, con espanto una línea de una de esas canciones del libro que dice, he visto el futuro, es asesinato. Y bueno, pues basta ver, por un lado, mi ciudad, mi país, mi continente, pero también el mundo. Estamos pasando por un momento a donde esta sentencia, este postulado de Leonard Cohen se vuelve doloroso. Ujú. Estamos pasando todos. Quería después hablar un poco de la pandemia para usted, cómo tiene sido, pero antes de eso, ainda sobre el libro, imagino que Miriam, para precisamente escribir como que poemas obituarios sobre la muerte de estos escritores, como ha dicho, ha ido a estudiar, investigar la vida de los escritores. Entonces, imagino que hay historias curiosas sobre incluso las circunstancias en que han morido algunas de estas personas que son tan famosas en todo el mundo. ¿Quiere compartir con nosotros algunas de esas historias, por favor? Mm, es cierto, yo creo que algunos libros pueden apoyarse en eso que yo llamo investigación para la creación, no en todos, a veces la investigación es adentro de la existencia misma, pero en este caso, en algunos de los casos, digamos, sí que hubo una investigación. Eh, por ejemplo, podría mencionar el caso de Agatha Christie, que ella, antes de ser la hiper reconocida escritora, creo que está considerada como la escritora más vendida en la historia de la literatura, antes de tener esta fama, eh, casada con el señor Christie, eh, de pronto tuvo una noticia dolorosa acerca de su matrimonio, de una relación que tenía el señor Christie con otra mujer, y en un acto de desesperación tomó el coche y desapareció durante 10 días. Y fue a dar a un hotel a donde se registró con el nombre de esa amante del marido, y tuvo un episodio de amnesia, Mm, en donde al parecer ella no recuerda lo que pasó y fue encontrada al pie de la carretera 10 días después, ajena a lo que confusa. había vivido. Y de pronto, bueno, yo esta historia no la conocía, me pareció una historia de Agatha Christie, como una historia policíaca también un poco, ¿no? Con toda la búsqueda de las huellas que había dejado, en fin, esta historia no la sabía, pero la mayor parte de los escritores que están en este libro son escritores
que han estado cerca de mí y, por ejemplo, el caso de un poeta que se llama Hart Crane. Eh, yo sí sabía que él se echó por la borda de un barco en el Golfo de México y que nunca lo encontraron, no encontraron el cuerpo. Pero lo que no sabía era que él era hijo del inventor mundial del salvavidas. No sé si cómo se dice en portugués. Como que Es, colete, salvavidas. Ah, no, salvavidas, algo para poner en el cuerpo para nos proteger, como que una para que no te boya, ahogues. O para que no te sea, es pero, esta ironía de claro, su hijo murió ahogado en el mar, siendo hijo del hombre que inventó el aparato para no ahogarse. claro. Pero resulta que este padre era un padre siniestro, terrible. Ah, Y la historia que se cuenta en mi libro es una ficcionalización en parte sobre este momento en donde Hart Crane, tan joven, se echa por la borda de un barco. Dipsómano, estaba bajo el efecto del alcohol, siendo hijo de una familia violenta y disfuncional. Y el poema va por ahí, pero también va por el lado de la obra. Eso es importantísimo. Yo creo que, o sea, voy a decir algo que parece una contradicción, porque lo que importa de un escritor no es su biografía, es su obra. Eh, hay escritores, no sé, pienso por ejemplo en Marcel Proust, que en este gran mural sobre la memoria, que es En busca del tiempo perdido, eh, uno no necesita saber sobre la vida de Proust para disfrutar ese libro, pero, o sea, para navegar en ese libro, no nada más disfrutar, porque ese libro es una literatura en sí misma, sacude y se sabe y se ha estudiado y hay tomos enteros, libros enteros que hablan de la relación de los personajes, cómo han sido construidos a partir de tal persona y de tal otra, de tal tiempo y de tal otro. Incluso hay una música que se toca en el primer tomo de la Recherche, un concierto que después se ha investigado, porque además Proust sabe describir como pocos cómo suena un concierto, cómo suenan ese cuarteto que va tocando esa obra. Y después se ha sabido que es una fusión de una obra de Gabriel Fauré y de Cézanne. Bueno, ya me fui por otro lado. Lo que quiero decir es que sí, muchas veces ciertas líneas de la vida pueden alumbrar la obra Entonces, uno. Miriam, estos poemas epitafios, poemas epitafios, tienen también información sobre la biografía. Lo que quiero preguntar es, estos poemas incluyen también la información sobre la biografía, pero también sobre la obra. No son solamente de una de las partes de la vida de los escritores, ¿es eso? Sí, y también eso lo he llevado más lejos en algunos casos. Por ejemplo, eh, el poema de William Carlos Williams o el poema de E. Cummings son pastiches de poemas suyos. Y eso me ha encantado. La imitación, cuando es voluntaria, es un ejercicio fascinante. Imagino que sí. Sí, entonces, por ejemplo, en el poema de Cummings, yo sé que es un poema, a ver, que no es, tal vez no es tan claro eh, lo que, lo que se quiere subrayar en ese poema, pero yo te lo puedo decir a ti, Claro. es
Cummings fue un poeta que me enseñó como lectora a quitarse el almidón, que uno puede tener un espacio de una enorme libertad, como la tuvo Cummings. Además era alguien que me parecía tan lleno de humor, con una obra llena de guiños, y de pronto un día leyendo a David Markson, que es un escritor que me interesa muchísimo, leo que Cummings fue antisemita, y yo me sobrecogí, y en el poema digo, supe que eras anti, ¿por qué tú? Pero ese poema está construido en la misma forma que un poema muy conocido de Cummings, a donde él rompe la sintaxis, abre un paréntesis y los cierra, o sea, hace explotar un poco el lenguaje. Es un poeta interesante. Y yo lo que hago es un pastiche de ese poema y un grito personal mío, ¿por qué tú? No admiración por admirar, pero de espanto, como tú. Miriam. Bueno, y está Pound, perdón, está Ezra Pound, que es la misma historia. Claro, Uno puede adorar a Ezra Pound, pero bueno, ahí sí que todo el mundo que ha tenido una cierta cercanía como lectora con Pound, sabe que Pound fue incluso un activista al respecto de todos sus prejuicios raciales. Bueno, Miriam ha tenido que lidiar y confrontarse con algunas situaciones incluso personales para hacer este libro, con estas contradicciones y estas descubiertas y todo. Es muy interesante. Ahora, ha leído una entrevista suya donde dice que el libro fue escrito antes de la pandemia, no ahora durante la pandemia, que ya dura a un año. Pero cuando hace una reflexión sobre este tiempo que estamos viviendo ahora, dice algo como, navegar por las redes sociales es como caminar sobre un cementerio. Pareciera que estamos en la Tercera Guerra Mundial con la paradoja de que quien dispara es alguien invisible. Quería preguntar si este tema de la muerte le parece más urgente de trabajar o más pertinente de trabajar por las personas que escriben, los artistas, los escritores, ahora que estamos viviendo esta fase. Mira, gracias por la pregunta. Lo que pasa, Raquel, es que cuando yo escribí sobre esto, no tenía idea lo que iba a pasar, como no la tenía nadie. Entonces hay, en el tema de la muerte, creo, en este libro, un guiño, no sé si se sabe qué es un guiño es esto, un ojo abierto y otro cerrado. Sí. Es decir, hay una búsqueda de tomar a la muerte de una forma no trágica. Finalmente soy mexicana, en México nos comemos las calaveras de azúcar. Lo sé, el día de muertos, sí. Pero este humor no tiene una vigencia durante esta pandemia. No puedo tener ese humor cuando todos los días se muere la madre de un conocido, el padre de una amiga, el hermano de otro más allá. En fin, lo que quiero decirte es que siempre hay una especie o puede haber una distancia brechtiana, como en el teatro de Brecht, ¿no? Pero no mientras estás viviendo las cosas. Ha sido muy doloroso,
Y sí, es increíble cómo los disparos de un organismo, no, ya es un organismo, porque no, el COVID es, como sabemos, invisible y dispara a todas las zonas, ricos, pobres, países del primer mundo, del tercero, del quinto, da igual. Yo soy hija de una familia búlgara y en el único libro narrativo que he escrito, que se llama Tela de Cebolla, hay una historia de la pandemia de 1919, que es el año de 1918, perdón, mi madre nació en el 19, y ella tenía 2 hermanos, uno 7 años mayor y otro 14 años mayor, una madre viuda, ella o sea, no conoció al padre, es decir, vivían sus 2 hermanos, ella de muy bebé, todos encerrados durante esta eh, epidemia, pandemia que se llamaba la gripe española, ¿no? Y como era una familia sefardí, bueno, se decía que ¿por qué española? No, ahora, a pesar de que el presidente, que por fortuna ya no tenemos aquí arriba en los Estados Unidos, Trump ha querido remarcar que esto es la pandemia china, bueno, celebro que no tenga ese apellido porque creo que no necesitamos como Poner la especie, geografía, sí, en exacto. esto. Sí, no necesitamos como especie en este mundo, como seres humanos, más prejuicios. Ya hay suficientes. Claro, claro. Miriam, quería saber si este momento que estamos viviendo, que es muy difícil para todos nosotros, aquí en Portugal estamos ahora empezando a desconfinar por la segunda vez. Ese momento ha sido para usted un momento como que inspirador para escribir o por otro lado nadie? Porque hay reacciones diferentes de los creadores. ¿Cómo ha sido con usted? Sí, como ya han pasado muchos meses, ya hemos estado todo un ciclo, pues he pasado por momentos muy distintos. En un principio yo no entendía cómo se iban las horas del día, que llegaba la noche y a mí no me daba ni tiempo de hacer todo. Fue difícil al principio, ¿no es cierto? Yo vivo sola, me gusta vivir sola, de modo que en ese sentido tengo muy buen entrenamiento y también al ser escritora estoy habituada a trabajar en casa. Claro. Entonces, creo que en ese sentido los escritores frente a otros oficios tenemos esa ventaja, tuvimos esa ventaja, pero bueno, todo se llevó a un extremo eh, que rebasó ese entrenamiento, vamos a decirlo así. Yo pasé, pues no sé, 4 o 5 meses sin compartir un pedazo de pan con otro ser humano. Y no lo digo, es decir, aún así me sentía absolutamente privilegiada. Claro. En México hay condiciones de miseria y bueno, al menos yo no soy parte de una familia con violencia familiar, vivo en un piso, tengo ciertas comodidades, entonces, en fin, acaba uno viviendo algo tan terrible y al mismo tiempo alzas las manos
al cielo y agradeces. Yo pasé por ese periodo donde me costaba trabajo no solo escribir, tampoco podía ni leer. Pero después, siendo tan largo, sí atravesó eso en diagonal y ahora yo soy damnificada del sismo que hubo en el 2017 y estoy escribiendo un libro de poesía sobre la pérdida de la casa. Y de un tiempo para acá me he propuesto escribir todos los días, no importa si sirve o si no sirve, escribo todos los días un fragmento de ese proyecto. Por otro lado, estoy terminando una especie de, no sé si se dice díptico también en portugués, Claro, díptico. sí, es un término también que se usa en las artes visuales, de mi libro Tela de Cebolla. Estoy terminando, digamos, una obra que se desprende de ella y pues tú sabes todo lo que hemos aprendido también durante la pandemia. Yo hasta cortarme el pelo yo sola, que nunca jamás lo había hecho. O no soy muy buena en la cocina, pero ahora me las arreglo. Y bueno, ha sido muy doloroso presenciar el dolor. Eso ha sido terrible. Me ha costado más todo eso que el propio confinamiento. Claro que extraño a mis amigos, extraño estar con mi familia sin los cuidados exagerados. Tengo una nieta que ha cumplido 1 año y que es hija de la pandemia, porque ella nació un día después de que la Organización Mundial de la Salud decretó que el coronavirus era una pandemia. Antes de terminar, quería volver a esa idea de pedirle para leer un poema. Ahora Miriam escoge, ¿cómo se dice en español? Escoger, ¿cómo se dice? Es que no lo he comprendido. Quería pedir ahora, antes de terminarnos, para Miriam leer un poema, pero no sé cuál. ¿Cómo se dice en español? You choose. Escoge, usted, escoger. Escoger, escoger. Escoger. Elegir. Escoger. Elegir, es eso, el verbo. Ya. Perdóname. No, ya quisiera hablar portugués como tú hablas castellano. Bueno, pienso que podría leer el último poema del libro con el que se cierra el libro, que es un poema dedicado a Anne Sexton, una poeta estadounidense importantísima, muy talentosa, muy importante también en su, también esto es una paradoja, es una figura importante en el feminismo. Ella, que fue de una violencia terrible hacia las mujeres de su familia. Entonces esta es otra condición, digamos, del libro, que yo no protejo a los autores que amo. Y como verás, este poema de Anne Sexton habla bueno, creo que con admiración, pero también desde el lado más crudo de su propia vida, de este perfil que nos ha dejado con su obra y su biografía. Se llama Anne Sexton, El huevo cerrado de las cosas. A ver, ¿por qué envidiabas a tu amiga Silvia? ¿Por qué la llamaste ladrona? ¿Te ganó la idea del horno? ¿Guardaste en el armario ese abrigo de tu madre? ¿Tenías planeado ponértelo ese día?
¿Te vengaste del dolor que te dobló en el parto de tus hijas? ¿Se te rompieron las redes del cernidor? ¿Por qué abusaste de tu hija? Elegiste el 4 de octubre de 1974. ¿Sabías que esa mañana revisarías las galeras de tu libro? El terrible remar hacia Dios, y el Dios elegido era tu madre, boca arriba. 3 vasos de vodka al hilo. ¿Quién los contó? ¿Por qué te quitaste los anillos? ¿No quisiste morir como papisa? ¿En cuánto tiempo te mató el monóxido de la cochera? Hoy tendrías 89. Hoy, flechando el 4 de octubre. Alguien te ve por la mirilla de una puerta. Estás rodeada de espías. Anne, Gray, Harvey. A una hora alguien te observa. Una escritora es esencialmente una espía. Desde los hospitales psiquiátricos, desde el huevo cerrado de las cosas, desde el vapor menta de tus cigarros Salem, fuiste la loca hiperdotada, con la pus lechosa bajo la campanilla, el hada que quiso parir hombres y le afloraron 2 mujeres. Por eso le diste una paliza tan lenta y tan veloz como el humo que te fue asfixiando. Ya lo ves, de alguna forma le robaste el horno a tu colega. Dile a tus espías que también a ti te maltrataron. Diles que aquí no vinimos a pasarla bien. Muchas gracias, Miriam. Es un poema Tal vez muy... no se entiende. Sí, entiende, sí entiende. Es un poema muy fuerte, Sí, sí, fuerte. perdón, yo durante la lectura recordé que me habías pedido el No, poema de no, no, Jenny no, no, Joseph, no, pero todo bien. ya, Que quedamos con el desafío para las personas que van a procurar ese poema. vale. Por supuesto, pueden encontrarlo quizá en la internet. No quería despedirme de usted sin hacer una pregunta que nos remete para este día de hoy, que es el Día Mundial de la Poesía, porque ha leído algunas entrevistas suyas, de una donde habla de la relación con la poesía y de la poesía. Miriam dice algo como: la poesía es lo que hace en mí más manejable las circunstancias. Me gusta arrollar el lenguaje sobre el mundo. A la poesía o lo entregas tu vida o te vas a otra parte. Me pareció muy interesante esta idea de a la poesía o le entregas tu vida o te vas a otra parte. ¿Es así la relación con la poesía para usted? Raquel, yo pienso que la poesía no admite aficionados. Tal vez otras disciplinas sí, y en otras disciplinas puedas encontrar de pronto un pintor bueno que empezó a pintar a los 50 años, a los 60 años. Con la poesía hay algunos ejemplos, sí, seguramente los hay, pero son muy excepcionales. Y en ese sentido, o le entregas tu vida o la poesía no te va a abrir la puerta. La poesía también es un sistema de oxigenación del lenguaje. La poesía creo que de alguna manera arroja al fuego algo que de antemano quiere salvar. Por ejemplo, pienso en César Vallejo, que podía decir palabras mal dichas, como las dicen los niños. Podía romper la semántica, y en realidad lo que estaba haciendo en esos juegos era eso, ese intento de arrojar al fuego algo que se ama, ¿no? De antemano, que es el lenguaje. Miriam, muchas gracias. Ha sido muy bueno para mí hablar con usted, muy interesante. Nos quedamos con esa idea, suya idea de que a la poesía o le das tu vida o
como que no vale. Muchas gracias y feliz Día Mundial de la Poesía para usted. Ay, y para mi queridísimo Portugal y para ti, toda la gratitud. Muchas gracias por esta conversación.